Hoy nos toca empezar a ver el capítulo 7, que es el de trabajo y energía. Entonces, de primero vamos a ver una operación matemática que se llama el producto escalar o producto punto entre vectores. Se parece, pero no es lo mismo que el producto cruz o el producto vectorial. Es una operación matemática diferente. Entonces, vamos a suponer que tenemos un problema de física donde tenemos dos vectores. Un vector A y un vector B. Y vamos a decir que nosotros conocemos cuál es el ángulo entre los dos vectores. Bueno, este ángulo que está aquí es el ángulo zeta, no necesariamente igual a 90, ¿verdad? O sea, es un ángulo ahí arbitrario. Es el vector A y este va a ser el vector B. Entonces, el producto punto se define de la siguiente forma. A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de zeta. ¿Ok? Y ese es entonces el resultado de hacer la operación del producto punto. Vean que el resultado del producto punto es una cantidad escalar. O sea, esto no da otro vector, ¿verdad? Y como no da un vector, entonces no hace falta calcular la dirección. Entonces, para el producto punto, nosotros no hacemos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Eso nada más se hacía cuando hacemos producto cruz o producto vectorial. El producto punto tiene, digamos, la propiedad de que es conmutativo, o sea que A punto B es igual a B punto A, o sea, no importa el orden del producto, ¿verdad? Se parece en ese sentido a la multiplicación de dos números escalares. Y lo que representa, ¿verdad? Normalmente, el producto punto es que si usted agarra un vector, ¿verdad? Un vector B, por ejemplo, y agarra un vector diferente a B, el vector A, y sabemos que el ángulo entre ellos es de zeta, ¿verdad? Este ángulo zeta. Entonces, lo que uno calcula con el producto punto realmente es una medida de cuánto se traslapan los vectores entre sí, ¿verdad? Porque cuando ustedes calculan, por ejemplo, calculan cuánto mide la proyección del vector A sobre el vector B, esta medida de acá vale A coseno de zeta, ¿verdad? Esto es A coseno de zeta. Entonces, cuando usted calcula el producto punto de A con B, lo que uno calcula es, ¿verdad? Es el producto de la proyección del vector A sobre el vector B. Es decir, es que tanto se traslapan los vectores entre sí, ¿verdad? Si los vectores fueran perpendiculares, o sea, si el ángulo entre ellos fuera de 90 grados, entonces el producto punto daría 0, porque serían vectores que son completamente independientes entre sí, ¿verdad? O sea, uno iría hacia la derecha y el otro iría hacia arriba, entonces serían perpendiculares y por lo tanto el vector A no proyectaría una sombra sobre el vector B. Esto, el producto punto, ¿verdad? En general tiene varias propiedades importantes. Una propiedad muy importante es que cuando ustedes calculan la magnitud de un vector, lo pueden hacer a través del producto punto de ese vector consigo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque si usted quiere calcular, por ejemplo, la magnitud del vector A, ¿verdad? Ustedes simplemente multiplican cuánto es el vector A
producto punto consigo mismo. ¿Por qué? Porque esto es igual a la magnitud de A por la magnitud de A por el coseno de 0, ¿verdad? Porque es el ángulo que forma el vector consigo mismo. Entonces quiere decir que la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada del producto punto del vector A consigo mismo. Ahora, el producto punto tiene una forma de calcularse que es mediante las componentes. Vamos a ver, por medio de las componentes, vamos a decir que tenemos un vector A y el vector A es igual a una componente AX en Y más una componente AY en J y el vector B es igual a una componente BX en Y más una componente BY en J. Entonces, cuando ustedes calculan cuánto es A punto B, eso es igual a AX en Y más AY en J punto BX en Y más BY en J, ¿verdad? Y aplicamos las reglas de asociación, ¿verdad? Este por este y este por este. Entonces esto es igual a AX por BX y punto Y más AX BY y punto J más AY BX J punto Y más AY por BY J punto J. En el caso de los vectores unitarios, es fácil deducir cuáles son sus relaciones en el producto punto, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que el vector Y apuntaba hacia el eje X y era un vector unitario, mientras que el vector J apunta en el eje Y es unitario. Entonces, si esto es Y y si esto es J, y entre los dos sabemos que hay un ángulo de 90 grados, entonces eso quiere decir que I punto I tiene que ser igual a la magnitud de I por la magnitud de I por el coseno de 0. Es decir, I punto I es igual a 1. La magnitud de I es 1 y el ángulo entre I consigo mismo es 0. Entonces el coseno de 0 es 1. De la misma forma, J punto J también es igual a 1. En cambio, cuando calculamos cuánto es I punto J, es igual a la magnitud de I por la magnitud de J por el coseno de 90 grados, porque es el ángulo que se forma entre el vector I y el vector J. Y el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces, el producto punto I punto J es igual a 0. De la misma forma, el producto punto J punto I también es igual a 0. Entonces, este se cancela y este que está aquí es igual a 1 y este que está aquí también es igual a 1. Por lo tanto, llegamos al importante resultado de que el vector A punto B es igual a X de X más a Y de Y. ¿Okay? Esta es otra forma importante con la que disponemos para calcular el producto punto. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Profe, esa parte que está ahí arriba es lo mismo que venía como con un dibujito, es que se me fue como en internet como por unos 4 minutos. Esto que está aquí arriba, No, 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 lo de la izquierda, ¿qué es esto. eso? Es como lo mismo que usted tenía antes con el dibujito, ¿verdad? Sí, es una continuación de lo que estoy explicando. Ah, ok, gracias, profe. Ok, bueno. El producto punto se utiliza cuando nosotros queremos, por ejemplo, calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? En una pregunta les piden que calculen el ángulo entre dos vectores, calcule el ángulo entre A y B, ¿verdad? O sea, ustedes tienen un problema arbitrario donde ustedes les dan un vector A cualquiera y un vector B cualquiera. Digamos. Ustedes conocen cuáles son las componentes de A y B. Y saben que entre los dos hay un ángulo θ. Entonces, esto se puede resolver utilizando el producto punto. Porque sabemos que A punto B, o sea, A punto B por un lado es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ. Y A punto B, por otro lado, ya sabemos que es igual a AX por BX más AY por BY. Eso quiere decir que las dos identidades también son iguales entre sí. Pues quiere decir que AX por BX más AY por BY es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de θ. Y por lo tanto, el coseno de θ, según esto, es igual a AX por BX más AY por BY, dividido entre la magnitud de A por la magnitud de B. ¿Verdad? Y si ustedes quisieran, incluso podrían decir entonces que el coseno de θ es igual a AX por BX más AY por BY, dividido entre raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado por raíz cuadrada de BX al cuadrado más BY al cuadrado. O sea que ustedes con las componentes de los vectores pueden calcular el ángulo entre los vectores a partir del producto punto. Es una fórmula muy utilizada para calcular el ángulo. Para calcular el ángulo no nos sirve, en cambio, usar el producto cruz. ¿Verdad? Recuerden que el producto cruz era parecido al producto punto, con la diferencia de que el producto cruz se calcula con el seno y que además el producto cruz da como resultado otro vector. Entonces, el problema con el producto cruz es que si ustedes utilizan esa fórmula, sacarían como respuesta un vector. O sea, no sería, digamos, estrictamente un escalar. Entonces, lo que se prefiere hacer en estos casos es usar el producto punto. Además es más fácil porque la fórmula es más sencilla de recordar, ¿verdad? Es simplemente AX por BX más AY por BY. O sea, ustedes suman los productos de las componentes de los dos vectores. Como el producto punto da como resultado un escalar, entonces no tiene sentido calcular, por ejemplo, el producto punto de tres vectores, ¿verdad? Porque cuando ustedes calculen el producto punto de un vector con otro vector, eso les da un escalar. Ya no es vector, sino que es escalar. Entonces, multiplicar un escalar por otro vector ya no sería producto punto, sería simplemente una multiplicación común y corriente. Multiplican el escalar por cada uno de los componentes. El producto punto se utiliza para calcular una cantidad en física que se llama el trabajo. Ya voy a explicar bien eso. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda?
Entonces vamos a ver el trabajo. El trabajo es una de esas cantidades que en física tienen un significado distinto al que tiene en el lenguaje común y corriente, ¿verdad? Cuando uno dice trabajo, uno se refiere, ¿verdad?, a un empleo, se refiere a una ocupación. Pero en física, el trabajo es una cantidad que está asociada a una fuerza que pone en movimiento un objeto. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una caja en el suelo y ustedes la desean mover. O sea, digamos que nosotros tenemos una caja sin fricción, no hay fricción. Y para mover la caja aplicamos una fuerza. Ahora, esa fuerza puede no ser paralela a la dirección del movimiento, ¿verdad? O sea, ustedes podrían, por ejemplo, atarle a la caja una correa o una cuerda y empujar la caja de esa forma, ¿verdad? Entonces la caja se va a arrastrar por el piso, aunque la dirección de la fuerza sea distinta a la del desplazamiento. Cuando la caja se arrastra, entonces describe un desplazamiento horizontal, ¿verdad? No se mueve diagonalmente, sino que se desplaza horizontalmente. Para mantenernos con la notación del libro, ¿verdad? Vamos a llamar a esto el vector X, ¿verdad? A pesar de que significa desplazamiento, ¿verdad? O sea, nosotros estamos acostumbrados a representar el desplazamiento con la letra D de desplazamiento, ¿verdad? Pero vamos a cambiar esa notación por una X, porque es movimiento que se hace en el eje X. Entonces, cuando nosotros empujamos la fuerza hacia esta dirección, ¿verdad? Uno puede calcular las componentes de la fuerza. Entonces, por ejemplo, tenemos una componente en X y tenemos una componente en Y. La componente en X sería este vector que está acá, ¿verdad? Es la proyección del vector de fuerza sobre el eje X y lo llamamos entonces Fx, ¿verdad? También podríamos, si quisiéramos, calcular la componente en el eje Y, ¿verdad? Simplemente sacamos la proyección del vector sobre esa dirección. De esa forma, entonces, esto sería Fy. Y sabemos que Fy es igual a la magnitud de la fuerza por el seno de zeta y Fx es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno de zeta. Entonces, el trabajo es una cantidad que vamos a representar con la letra W, porque en inglés la palabra trabajo se escribe work, ¿verdad? Con W. Entonces, vamos a seguir esa convención. El trabajo realizado por la fuerza F sobre la caja es igual a, entonces pongo 2 puntos, y describo entonces el trabajo W es igual a la componente en X de la fuerza multiplicado por la magnitud del vector de desplazamiento. O sea, realmente lo importante no es la componente en X, sino que es la componente que es adyacente al desplazamiento. Por lo tanto, esto que está aquí, podemos decir que es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno de zeta por la magnitud del desplazamiento. Y esto entonces cae dentro de la definición que hayamos hecho del producto punto. Esto es igual al producto punto de la fuerza con el desplazamiento. F.x. El trabajo, es muy importante
aclararlo, el trabajo es una cantidad escalar, no es un vector. Por lo tanto, no se pueden calcular las componentes del trabajo. Es un escalar, tiene componentes. Y el trabajo, lo que mide realmente, vamos a ver, es cuánta energía es la que aporta esa fuerza a la caja de movimiento, ¿verdad? Bueno, nosotros todavía no hemos hecho una definición rigurosa de lo que es la energía, ¿verdad? Pero la energía podría ser, ¿verdad? La capacidad que tiene un cuerpo para hacer algo, para moverse, por ejemplo, o para desplazarse. Mientras que el trabajo, entonces, es la energía que aporta la fuerza al movimiento del cuerpo. Cuando uno habla acerca de un trabajo en física, siempre tiene que aclarar dos cosas. En primer lugar, tiene que aclarar quién es la persona o el agente que está ejerciendo el trabajo, y hay que aclarar sobre qué objeto es que se ejerce el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cuerpo no puede hacer trabajo sobre sí mismo, de la misma forma en que una caja no se puede mover por sí misma a otro lugar. O sea, tiene que haber alguien que esté empujándola o moviéndola. Entonces, en este ejemplo en particular, si tuviéramos, por ejemplo, una persona empujando la caja, ¿verdad? Entonces diríamos que la persona es la que está tirando la caja. En otros ejemplos, no necesariamente corresponde a una persona. Puede ser, por ejemplo, que la caja se movió por efecto de la gravedad, ¿verdad? Si se está cayendo, entonces la fuerza que haría el trabajo sería la gravedad. Entonces sería la gravedad la responsable del trabajo. El punto es que siempre hay alguien o algo que está ejerciendo un trabajo sobre otra persona u otra cosa y hace que se mueva, o por lo menos hace que cambie su estado de movimiento. Vamos a ver ahora rápidamente un ejemplo del trabajo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Para la Ajá. fórmula, esta es una fórmula del trabajo. Siempre va a Sí, ser, digamos, un producto punto. es un producto punto, ¿sí? Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Ok. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, digamos que yo coloco una caja en el piso, ¿verdad? Y una masa de 10 kilogramos. Entonces, hay una persona que está empujando la caja con una fuerza diagonal F de 50 newtons, formando un ángulo de 30 grados. ¿Ok? Y la caja se mueve un desplazamiento X, ¿verdad? Digamos que se mueve un desplazamiento X que tiene magnitud de 10 metros. Entonces, aparte de esa fuerza, como ustedes ya saben, la caja se ha sometida al peso y también a la normal, ¿verdad? Entonces, realmente en este problema tendríamos tres fuerzas, ¿verdad? Actuando. Vamos a poner otra fuerza más para ilustrar algo que quiero explicarles. Vamos a decir que hay una fuerza que está empujando la caja hacia atrás, una fuerza más débil, digamos que es una fuerza de 5 newtons, ¿ok? Vamos a llamar a esta la fuerza F1 y a esta la vamos a llamar F2. Entonces, la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Determine el trabajo realizado por cada una de las cuatro fuerzas en este problema.
Vamos a empezar primero con el trabajo que realiza la fuerza F1. Llamemos a esto el trabajo W1. Entonces, el trabajo W1 sería igual a la magnitud de F1, ¿verdad? Que sería la magnitud del vector por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que se forma entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Tenemos que estar bien seguros acerca de cuál es el valor de ese ángulo, ¿verdad? En este caso es bastante fácil de ver que el ángulo es de 30 grados, porque el vector de fuerza F1 describe un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, y el vector de desplazamiento apunta hacia la horizontal, ¿verdad? O sea, F1. Entonces, esto es igual a 50 newtons por 10 metros por el coseno de 30, ¿verdad? Entonces calculamos cuánto es eso. ¿Cuánto es 50 por 10 por el coseno de 30? Es igual a 433.01. Ahora, tenemos que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Vean que estamos multiplicando aquí newton por metro. El coseno es adimensional, no tiene unidades. Entonces, cuando nosotros combinamos newton por metro, a esa cantidad le llamamos joules. ¿Okay? Vamos a hacer una aclaración. Nota, el trabajo se mide en joules. En algunos libros de texto en español, al joule le llaman Julio, ¿verdad? Pero no es correcto traducir el nombre porque es un nombre propio. Entonces, un joule es igual a un newton por metro. ¿Okay? Hay que aclarar una cosa más. Si ustedes han sido observadores, se darán cuenta que antes en este curso hemos visto otra cantidad que también se mide en newton por metro, que es el torque, ¿verdad? Recuerden que el torque también se mide en newton por metro, pero al torque no lo medimos en joules. Una cosa muy importante, porque el joule lo asociamos únicamente a trabajo y a energía, ¿verdad? Aunque matemáticamente sea lo mismo, por una cuestión de convención, cuando calculamos un torque decimos son tantos newton por metro. En cambio, cuando calculamos un trabajo, o más adelante cuando calculemos una energía, nosotros, aunque estemos hablando también de newton por metro, nos vamos a referir a esa cantidad en joules, ¿de acuerdo? Entonces serían 433.01 joules. ¿Ok? ¿Preguntas? El trabajo que hace F2. Llamémoslo W2 y es igual a la magnitud de F2 por el desplazamiento, ¿verdad? Que es el mismo desplazamiento, por el coseno del ángulo que forma F2 con el vector de desplazamiento. Ahora, si la caja se desplaza hacia la derecha, pero F2 apunta hacia la izquierda, entonces quiere decir que son vectores opuestos, ¿verdad?
O sea que entre los dos se forma un ángulo de 180 grados. Entonces calculamos el coseno de 180 grados. El coseno de 180 es igual a -1. Entonces, eso quiere decir que este trabajo va a dar, de hecho, una cantidad negativa. Estos son 5 newtons por 10 metros por el coseno de 180. Y esto es igual a menos 50 joules, ¿ok? Y da negativo. ¿Qué quiere decir que es negativo? Bueno, simplemente el signo negativo lo interpretamos como que la fuerza F2 es una fuerza que se opone al movimiento, ¿verdad? Es decir, es una fuerza que dificulta que la caja se mueva hacia el lado derecho, a pesar de que no la detiene, ¿verdad? Entonces, decimos que una fuerza con trabajo negativo es una fuerza que se opone o dificulta el movimiento. ¿Qué haría en este caso el trabajo de MG y el trabajo de la normal? Bueno, el trabajo del peso, o sea, el trabajo de MG, sería igual a la fuerza, que es entonces el peso, ¿verdad? Por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que se forma entre el vector de fuerza y el desplazamiento. Ese ángulo es de 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Entonces, coseno de 90. Ustedes saben, el coseno de 90 es igual a 0. Pues eso quiere decir que independientemente del peso, ¿verdad? No importa qué tan grande sea el peso, este trabajo va a dar 0. No quiere decir que el trabajo que hace el peso siempre sea 0 para cualquier problema. El trabajo que hace el peso es 0 porque en este caso el vector de desplazamiento es perpendicular al peso. Entonces, cuando el ángulo que forma el vector de fuerza es de 90 grados con respecto al desplazamiento, el trabajo realizado es 0. ¿Y físicamente qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que el vector del peso no está ni ayudando ni dificultando el movimiento. Es independiente. O sea, no está afectando el movimiento. Entonces, cuando una fuerza ejerce un trabajo igual a 0, no está influyendo en el movimiento. Simplemente quiere decir eso, ¿verdad? Porque es completamente perpendicular al movimiento. O sea, el peso apunta para abajo, a pesar de que la caja se mueve para la derecha, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el peso no se está ni oponiendo, ni tampoco está ayudando al movimiento de la caja. Y de hecho, exactamente por la misma razón, el trabajo que hace la normal también tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque se forma un ángulo 90 grados entre la normal y el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, el trabajo realizado por la normal sería igual a la magnitud de la normal, que no la hemos calculado, pero se puede calcular, por el desplazamiento por el coseno de 90, que también es 0.
Entonces, el trabajo que sea normal es 0. De hecho, el trabajo que hace la fuerza normal para cualquier movimiento es 0. Porque la normal es una fuerza que lo que hace es aparecer como una consecuencia de la tercera ley de Newton, ¿verdad? No está en este caso ayudando ni dificultando el movimiento de la caja. Aunque, ¿verdad? Si estamos trabajando, por ejemplo, en un problema de un ascensor que está subiendo, entonces la normal entre el piso del ascensor y los pies de una persona podría, en ciertos casos, hacer un trabajo para levantar o para bajar una persona. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? entonces, por ejemplo, siempre que uno vaya a calcular los trabajos, eh, una dirección, como dijo usted, profe, que, bueno, una fuerza con una dirección que sea perpendicular a la del desplazamiento siempre va a dar un trabajo igual a 0. Exactamente. Ah, ok. Y digamos, siempre de igual forma tenemos que definir las componentes en la dirección, bueno, las componentes de las otras fuerzas en la dirección del desplazamiento. O sea, tendríamos que ver cuáles componentes que son paralelas al desplazamiento y cuáles son perpendiculares, ¿verdad? Ah, ok. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. O sea, si fuera, por ejemplo, un problema de plano inclinado, entonces el desplazamiento sería paralelo al plano, ¿verdad? Entonces, sería conveniente dibujar el eje X y el eje Y como si fuera un plano inclinado, no como si fuera, digamos, completamente recto. Depende del problema, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, nosotros tenemos que ver un tema en este capítulo que es el de fuerzas variables. Hasta ahora, nosotros hemos visto únicamente fuerzas constantes. O sea, una fuerza constante es una fuerza cuya magnitud no cambia, ¿verdad? Un ejemplo típico es el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad y tanto la masa como la gravedad son cantidades constantes. También hemos visto ejemplos de fuerzas, por ejemplo, una tensión que aplica una persona como si fueran constantes, ¿verdad? Pero bueno, realmente en el mundo real es muy difícil encontrarse con un caso donde una fuerza artificial, ¿verdad? Hecha por un ser humano sea verdaderamente constante. Entonces, una fuerza variable es una fuerza cuya magnitud cambia en función de la posición del objeto. Hay muchos ejemplos en la naturaleza. Algunos son más complicados que otros. Hay fuerzas que son muy complicadas. El ejemplo que vamos a ver nosotros es el caso de un resorte. Todos hemos visto, ¿verdad?, que un resorte es una máquina, o sea, es un aparato metálico que ustedes lo pueden estirar, lo pueden contraer, y entre más lo estiran, más difícil se vuelve cada vez estirarlo más, ¿verdad? Porque el resorte se opone a cambiar su longitud. Entonces, un resorte, como lo vemos en física, es un sistema que tiene las siguientes propiedades. Pues un resorte, por lo general, es como un colocho, ¿verdad? Digamos que está pegado a la pared. Y entonces el resorte viene aquí, ¿verdad? Como un rabo de chancho.
y entonces tiene cierta longitud, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar a esta distancia, la vamos a llamar la longitud en reposo del resorte. O mejor dicho, la longitud en reposo o longitud en relajación del resorte. O sea, es la longitud que tiene el resorte cuando no hay nadie o no hay nada que lo está estirando, ni tampoco que lo está contrayendo, ¿verdad? O sea, es el tamaño que tiene el resorte cuando no hay nada conectado a él, cuando está en relajación. En algunos casos, ¿verdad? Nosotros podríamos llamar a esta distancia, la llamamos la distancia x sub 0, para denotar que está en reposo, ¿verdad? Ahí está. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿verdad? Si yo copio el mismo problema, digamos, hago una copia de este dibujo aquí abajo. Pero ahora dibujo el resorte de manera tal que hay una persona que está tirándolo hacia el lado derecho. Entonces, los rollos del resorte se van alejando entre sí, ¿verdad? Porque se está estirando. Y ahora es más largo, ¿verdad? Entonces, hay una persona o hay un objeto que lo está tirando hacia esta dirección, ¿verdad? Una mano, digamos, una cosa así. Entonces, ahora el resorte tiene una longitud más grande. Entonces, suceden dos cosas. La mano o el agente externo que está empujando el resorte está ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Esa fuerza, naturalmente, tiene que ir hacia la dirección hacia la cual se estira el resorte, ¿verdad? Va para la derecha. Entonces, esto que está acá sería la fuerza aplicada o la fuerza externa. Pero lo que resulta interesante es que el resorte, en respuesta a esa fuerza externa, aplica una fuerza de resistencia. Y la fuerza de resistencia que aplica el resorte apunta en la dirección opuesta a la fuerza aplicada. Entonces, por lo tanto, el resorte viene y aplica una fuerza hacia la izquierda. Entonces, esto que está acá, lo vamos a llamar la fuerza de reacción del resorte o fuerza elástica, ¿verdad? Elasticidad, elástica. Vean que en este caso, el resorte entonces se ha estirado más allá de su longitud de relajación. La longitud de relajación estaba por acá, ¿verdad? Pero ahora su extremo derecho se encuentra hacia esta dirección. Entonces, este sería el X sub 0 y este va a ser entonces el X final. Entonces, la idea es, ¿verdad? Que entre más sea que nosotros tiramos el resorte hacia la derecha, con mayor fuerza se va a poner el resorte en movimiento. O sea, se va a poner cada vez más y más a cambiar de tamaño. Entonces, existe un modelo matemático para explicar esto llamado la ley de Hooke.
la ley de Hooke no es una ley absoluta, sino que es más bien un modelo matemático que tiene validez en ciertas circunstancias. Y lo que dice es que la fuerza elástica que ejerce el resorte es igual a menos una constante K, vamos a ver qué es, por X, F menos X sub 0. En este caso, vean que el vector que parte de la posición inicial, con reposo, hasta la posición final, ¿verdad? Corresponde entonces al vector de desplazamiento, X. Ahora, en este caso, la letra K se llama la constante elástica del resorte. La constante elástica es una cantidad que lo que mide es qué tan rígido o qué tan blando es un resorte. Entre más grande sea el valor de esa constante, entonces es más difícil estirar el resorte. O sea, es más duro. Mientras que un resorte con una constante elástica pequeña es un resorte que es muy fácil de estirar. O sea, que es muy blando. O sea, que se puede mover con facilidad. Una cosa muy importante es que la fórmula viene con un signo negativo. El menos, lo que quiere decir es que la fuerza elástica apunta hacia la dirección opuesta del desplazamiento. Cuando la mano empuja el resorte hacia la derecha, entonces la fuerza aplicada apunta hacia la derecha, pero la fuerza elástica va para la izquierda, ¿verdad? Entonces quiere decir que la fuerza elástica va hacia la dirección opuesta hacia la cual la persona tiró el resorte para la derecha, ¿verdad? De ahí va el menos. El menos es una convención de signos, ¿verdad? Que lo que quiere decir simplemente es que la dirección de la fuerza elástica se opone a la dirección del desplazamiento del resorte. De esa forma, la constante K siempre es positiva. Y en este caso se trata de una fuerza variable porque la magnitud de la fuerza crece linealmente con la distancia con la cual nosotros empujamos el resorte. A mayor distancia, mayor va a ser la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, no se trata de una fuerza constante, es una fuerza variable. Profe, ¿Sí? entonces cuando uno hace el cálculo, el negativo de la constante no se incluiría, es solo de concepto. El negativo lo que quiere decir es la dirección. O sea, lo que quiere decir es que la dirección es opuesta al desplazamiento. Ok, gracias. Por ejemplo, un resorte se utiliza para construir un dinamómetro. Un dinamómetro es un aparato de medición que mide una fuerza, ¿verdad? Entonces, digamos que usted cuelga un bloque de 5 kilogramos de un resorte vertical y el resorte se estira 10 centímetros. Calcule la constante de fuerza de ese resorte.
Entonces, ¿qué quiere decir exactamente tener un resorte vertical? Digamos que yo tengo un techo, ¿verdad? Y de ese techo yo cuelgo un resorte. La mayoría de las veces, nosotros vamos a partir de la suposición de que la masa del propio resorte es despreciable. Es decir, que no tienen peso, porque si fuera el caso tendríamos que considerar también el peso del propio resorte, lo cual sería inconveniente, ¿verdad? Y está conectado a una caja con una masa M. Entonces, cuando ustedes conectan la masa, el resorte desciende para abajo, ¿verdad? Desciende. Entonces, quiere decir que el X sub 0 está por acá y el X final está por acá. En este caso, vean que la letra X lo que hace es denotar una distancia vertical, ¿verdad? En ese sentido, cuando ustedes vean un problema de resortes, en ese caso la letra X no quiere decir necesariamente horizontal. Lo que quiere decir es simplemente la coordenada que se desplazó el resorte, que puede ser vertical, como en este caso. Ahora, nosotros no sabemos cuál es la posición inicial del resorte o cuál es la posición final. Sin embargo, lo que sí sabemos es que cuando el resorte se movió, entonces la magnitud X final menos X sub 0 es igual a los 10 centímetros que bajó el resorte. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos sumatoria de fuerzas para la caja, tenemos que tomar en cuenta, primero que nada, el peso de la caja, que apunta hacia abajo, y tomamos en cuenta la fuerza que hace el resorte, que en este caso, al ser la fuerza que impide a la caja caer, tiene que apuntar hacia arriba. Por lo tanto, esto es igual a mg y esto es igual a la fuerza elástica del resorte. Sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración. Cuando la caja se detiene, entonces ya no acelera, ya no se mueve, ¿verdad? Ya no acelera. Entonces quiere decir que esto tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto, la fuerza elástica menos el peso es igual a 0. Y por lo tanto, la fuerza elástica es igual al peso, ¿verdad? Quiere decir que el resorte tiene que hacer una fuerza tal que tiene que ser igual a la magnitud del peso. Ahora, vean que esto lo que quiere decir es que necesariamente la fuerza elástica es positiva, ¿verdad? Pero ¿cómo se entiende eso si yo les acabo de decir a ustedes que la fuerza elástica es igual a menos K por X final menos X sub 0? Bueno, todo tiene que ver con una cuestión de direcciones, ¿verdad? Vean que el desplazamiento va hacia abajo, ¿verdad? Porque la caja bajó. Sin embargo, la magnitud de la fuerza va hacia arriba. Entonces, lo que este menos quiere decir simplemente, ¿verdad? Es que la fuerza elástica es opuesta al desplazamiento, porque la fuerza apunta hacia arriba, mientras que el desplazamiento apunta hacia abajo. Entonces, si fuéramos precisos, tendríamos que decir que X final menos X0 es igual, de hecho, a menos 10 centímetros, ¿verdad? Pero bueno, sí, para ahorrarnos, digamos, complicaciones o ambigüedades, tomemos simplemente el valor absoluto de la fuerza.
el valor absoluto de la fuerza elástica es igual simplemente a K por el valor absoluto de X final menos X sub 0, ¿verdad? Entonces, K por el valor absoluto de X final menos X sub 0 es igual a mg. Y por lo tanto, K es igual a mg dividido entre el valor absoluto de X final menos X sub 0. Antes que nada, tenemos que asegurarnos de que todas nuestras cantidades estén en las unidades correctas. Entonces, esto que está en centímetros, lo voy a convertir a metros. 10 centímetros es igual a 0.1 metros. Por lo tanto, K es igual a 5 kilogramos por 9,8 entre 0.1 metros. Y calculamos cuánto da esa fuerza. 5 por 9,8 entre 0.1 es igual a 490. ¿Y qué unidades tiene? Bueno, kilogramo por metro entre segundo al cuadrado entre metro es kilogramo entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Pero más comúnmente a esta cantidad la medimos en newton entre metro. La constante de fuerza se suele medir en newton entre metro porque representa la distancia que hay que tirar el resorte para producir una fuerza. O sea, es fuerza entre distancia. Se mide entonces en newton entre metro. Serían 490 newton entre metro de fuerza. El signo negativo es importante porque lo que quiere es simplemente decir que la fuerza siempre apunta en la dirección opuesta al movimiento. Pero tampoco hay que darle demasiadas vueltas al asunto, ¿verdad? O sea, no hay que pensar que en este caso K va a dar negativo, porque no, K siempre es positiva. Profe, ¿Sí? y ahí tengo una pregunta. Eso, digamos, entonces, en ese caso, bueno, como usted, el signo negativo de K es por la dirección de la fuerza elástica, pero digamos, en dado caso, entonces K siempre va a ser positivo. Siempre es positivo. Y lo único que haría que la fuerza elástica sea negativa es el XF menos X sub 0. O sea, no es que sea negativa, lo que pasa es que apunta para arriba. Entonces, usted puede justificar eso porque XF menos X0 es menos 10 centímetros, porque el XF está por debajo del XF, ¿verdad? Ujú. Ok, O entonces sea, no. Ajá. recuerde que la fuerza elástica es un vector, ¿verdad? Y Ujú. realmente no existen vectores negativos. Lo que existe son vectores opuestos, ¿verdad? Simplemente Ok. quiere decir que el vector de fuerza es opuesto al desplazamiento. Ok. Ahora sí, sí entiendo, bro. Entonces, ¿Ok? sí tenía esa duda. Gracias, bro. Con gusto. Entonces, lo que queremos ver ahora es cómo se calcula el trabajo para, eh, para una fuerza elástica de un resorte. Entonces, el truco es el siguiente. Cuando nosotros calculamos el trabajo de una fuerza constante, hacemos
un gráfico de fuerza contra desplazamiento. ¿Cómo se hace un gráfico así? Bueno, simplemente hacemos un sistema de coordenadas, ¿verdad? Tomamos un eje Y, tomamos un eje X, ¿verdad? Y entonces, en el eje Y, lo que hacemos es representar la fuerza ejercida y en el eje X representamos el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si la fuerza realmente es constante, entonces a la hora de graficarla tiene que ser horizontal, ¿verdad? Va horizontal. Entonces, por ejemplo, digamos que la fuerza salió de una posición X0 inicial y llegó hasta una posición X final, ¿verdad? Entonces, el trabajo que ejerce la fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por XF menos X sub 0, ¿verdad? O sea, recuerden que el trabajo era el producto punto de la fuerza con el desplazamiento, ¿verdad? Pero simplemente en este caso corresponde a la magnitud de la fuerza por X final menos X inicial. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir es que el trabajo corresponde al área encerrada en un gráfico de fuerza contra desplazamiento. El trabajo corresponde al área encerrada en un gráfico de fuerza contra desplazamiento. Tengan cuidado porque cuando yo digo área, no lo digo en el sentido literal, ¿verdad? O sea, ustedes saben que un área es una cantidad que medimos en metros cuadrados, ¿verdad? Que medimos en hectáreas, ¿verdad? Medimos en kilómetros cuadrados. Cuando yo digo el área de un gráfico de fuerza contra desplazamiento, el área tiene que tener unidades de fuerza por desplazamiento. O sea, el área se mide realmente en joules. En este gráfico, el área se mide en newton por metro. O sea, se mide en joules. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer este gráfico? Bueno, porque cuando yo me proponga a calcular el trabajo realizado por un resorte, me voy a dar cuenta que de hecho la fórmula del trabajo se calcula a partir de un gráfico. O sea, es el gráfico que queda marcado bajo la gráfica, es el área que queda marcada bajo el gráfico de la fuerza con respecto al desplazamiento. Nada más que en el caso de una fuerza elástica de un resorte, vamos a encontrarnos que el trabajo no es una gráfica horizontal, sino que es una línea recta, o sea, es una recta con pendiente. Vamos a ver. Entonces, calculamos el trabajo realizado por un resorte. Pues para poner un poco de contexto, ¿verdad? Hagamos un dibujo antes del problema. Yo tengo entonces un resorte que está pegado a una pared
y yo lo tiro hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, el resorte va del X0 a el X final. De hecho, por simplicidad, tomemos X0 igual a 0. Entonces, esto va a ser, esto que está aquí va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, si yo estoy tirando el resorte a la derecha, eso quiere decir que la fuerza aplicada va hacia la derecha, ¿verdad? Esta sería la fuerza aplicada, mientras que la fuerza del resorte va hacia la izquierda. Va para la izquierda. La fuerza del resorte es igual a menos K por X final menos X sub 0. En este caso vamos a ponerlo simplemente como menos K por X. ¿De acuerdo? Porque estamos tomando el X0 como 0. Y vamos a botar a partir de acá el índice F para referirnos a la posición final. Vamos a tomar nada más la fuerza como si fuera menos K por X. De hecho, ¿verdad? En la mayoría de los casos, tomamos a la fuerza como simplemente menos K por X. Sin tomar en cuenta el X sub 0. Ok. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calcular en este caso el valor del trabajo realizado por la fuerza? Tomando en cuenta que el desplazamiento va hacia la derecha, ¿verdad? Este sería el desplazamiento. Entonces, el trabajo se puede visualizar cuando hacemos una gráfica. Ok, yo hago una gráfica de fuerza contra desplazamiento. Pero vean que la fuerza del resorte es igual a menos K por X, ¿verdad? Entonces, esto se asemeja mucho a la función mx más b, ¿verdad? Mx más b. O sea, se parece a una recta. Podríamos decir que la m es igual a menos K y que la b es igual a 0. Entonces, cuando yo grafico el vector, cuando yo grafico la fuerza, en este gráfico la fuerza se ve como una línea recta pendiente que va para abajo, ¿verdad? Entonces quiere decir que el área encerrada sería esta área de acá. O sea, esto es realmente el área de un triángulo. O el área, digamos, de una sección triangular. Entonces, por esa razón, el trabajo realizado por una fuerza elástica es igual a 1/2 de K por X por X. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan el área de un triángulo, vamos a apuntar por aquí, el área de un triángulo es igual a 1/2 de la base por la altura. Entonces, la base sería
la base sería el X, ¿verdad? Y la altura sería el K por X, porque es lo que mide esta área en este gráfico de fuerza contra distancia. Ahora esto sería la altura y esto sería la base. Entonces, el trabajo realizado por un resorte se escribe como un medio de K por X a la 2. O sea, un medio por K por X al cuadrado. Esa fórmula no es evidente, digamos, por el factor de un medio. Lo que quiere decir ese un medio simplemente es que como la fuerza no es constante, sino que es variable, entonces el área encerrada no corresponde a la de un rectángulo, sino que corresponde a la de un triángulo. Ahora, en algunos casos, vamos a encontrarnos que el trabajo que hace un resorte puede ser negativo, como en este caso, de hecho, porque vean que la fuerza se opone al desplazamiento. En otros casos, más bien, puede ser positivo. Entonces, el trabajo, ¿verdad? O el signo del trabajo es una cuestión que queda, digamos, arbitraria o que uno puede determinar en un ejemplo dado. O sea, hay que hacer ejemplos para poder determinar si el trabajo que hace la fuerza es positivo o si es negativo. De hecho, en el libro de texto, ¿verdad? Lo ponen más formalmente. De hecho, el trabajo se calcula como una integral. El trabajo que hace la fuerza de un resorte es igual a tomar la integral desde el X inicial hasta un X final de la fuerza, que la fuerza es K por X de X. Y esto es igual a K por X al cuadrado entre 2, desde el X inicial hasta el X final, y es igual a K medios de X final al cuadrado menos K medios de X inicial al cuadrado. ¿Okay? Entonces, el trabajo puede ser positivo o negativo. El signo depende, vamos a ver, el signo del trabajo depende del hecho de que la fuerza del resorte ayude o se oponga al movimiento. Sería bueno que ustedes repasen la sección 7.4 del capítulo 7, donde viene explicado ese tema con mayor detalle. Hagamos un ejemplo parecido al de la vez pasada para estudiar esto. Digamos que tenemos el mismo problema. Tenemos un resorte vertical y colgamos un bloque de 5 kilogramos de helio. El resorte tiene una constante elástica K y desciende desde una posición
inicial x sub 0 hasta llegar a una posición final xf. Calcule el trabajo realizado por el resorte. Vamos a suponer algunos datos. Suponga que x0 es igual a 0, xf es igual a menos 10 centímetros porque desciende, ¿verdad? Y suponga que, no, pongamos que es igual a menos 2 centímetros. Menos 2 centímetros. Y suponga que la constante K es igual a 270 newton entre metro. Entonces, en este caso, el trabajo sería 1/2 de K por X final al cuadrado menos 1/2 de K por X inicial al cuadrado, ¿verdad? 1/2 de K por X final al cuadrado menos 1/2 de K por X inicial al cuadrado. Ujú. Entonces, esto sería igual a 1/2 de 270 newton entre metro por el X final. En el caso del X final, tomamos entonces menos 2 centímetros, son entonces 2 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, menos 1/2 de 270 newton entre metro por 0 al cuadrado. Esto se cancela porque es igual a 0. Y es igual a 5.4 por 10 a la menos 2 joules. Okay. En este caso, cuando uno lo dibuja,
tiene que tomar en cuenta era que el resorte cuelga verticalmente y el peso está acá, ¿verdad? Si el objeto desciende de una distancia x sub 0 hasta una distancia x sub f, ¿verdad? Entonces, al igual que la vez pasada, tenemos que el vector de desplazamiento apunta hacia abajo. Mientras que la fuerza del resorte apunta hacia arriba. La fuerza elástica. Entonces, como son vectores de dirección opuesta, o sea, como uno va para arriba y el otro va para abajo, lo correcto aquí sería incluir dentro de la fórmula para el trabajo un signo negativo. Porque realmente la fuerza es opuesta al desplazamiento. Entonces tenemos que incluir un signo negativo acá. En este caso, la fuerza elástica del resorte se opone al movimiento. La fuerza apunta hacia arriba. Y el objeto se mueve hacia abajo. Por lo tanto, el trabajo debe ser negativo. Profe, al ponerle ese menos, no tiene que cambiar el menos del otro, digamos, en donde se hace cero, la velocidad inicial es cero. Exacto. Recuerda que hemos visto en un principio que el trabajo era fuerza por distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad? O sea, en este caso el ángulo realmente es 180 grados, porque la fuerza va para arriba y el peso va para abajo, y la fuerza va para arriba y el desplazamiento va para abajo. Entonces se oponen, y el coseno de 180 siempre es igual a menos 1, o sea, es negativo. De hecho, cuando la fuerza del resorte se opone al movimiento, lo conveniente es tomar el trabajo negativo, porque más bien se opone al movimiento. O sea, la fuerza va para arriba, pero el movimiento del peso va para abajo. Ok, gracias. ¿Okay? Eso es un poco confuso, ¿verdad? De hecho, es tal vez la parte más complicadilla de esto. Hay que ver, digamos, cuál es el signo del trabajo. En este caso, el trabajo que hace el resorte es negativo porque la fuerza del resorte se opone al movimiento del objeto. Bueno, vamos a ver rápidamente tema más, que es el teorema del trabajo y la energía cinética. Si ustedes tienen una caja y esa caja es empujada por una fuerza, digamos que la fuerza va a ser paralela al desplazamiento. Entonces, esta fuerza que está acá, F, puede ser o puede no ser una fuerza constante. Y el desplazamiento se da hacia el lado derecho. Entonces, para tomar en cuenta la posibilidad de que la fuerza no sea constante, vamos en lugar de escribir que el trabajo es igual a F por X, producto punto, ¿verdad? Vamos a tomar un enfoque más general. Vamos a decir que el trabajo es igual a la integral de la fuerza con respecto a X. ¿Sí? Ahora, independientemente de que la fuerza sea constante o no, la segunda ley de Newton nos garantiza de que la fuerza F
siempre es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Esto lo dice la segunda ley de Newton. Entonces, el trabajo es igual a la integral de la masa por la aceleración con respecto a x. Hay que tener cuidadillo con esto porque la aceleración puede no ser constante, ¿verdad? De hecho, la aceleración debería ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, el trabajo es igual a la integral de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por dx. Entonces, aquí vamos a hacer un truco. Vamos a acomodar esta integral de manera tal que me quede la masa por dx entre dt por dv. ¿Ven lo que hice aquí, verdad? Aquí lo que hice fue que moví el dt y lo puse debajo del dx en lugar de tenerlo debajo del dv. Uno podría decir que las derivadas se comportan como si fueran fracciones, ¿verdad? Un matemático probablemente diría que no, o sea, no son realmente fracciones, pero tienen muchas propiedades, en unos casos, que son análogas a las de las fracciones. Y dx entre dt es igual a la velocidad. Entonces quiere decir que el trabajo es igual a la integral de m por v de v. Entonces, esto lo vamos a calcular desde una velocidad inicial vi hasta una velocidad final vf. Y esto es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2, desde vf hasta, bueno, desde vi hasta vf, es la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2, menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. ¿Sí? Ese paso que tomé es simplemente la demostración rigurosa de la fórmula. Pero lo importante acá es lo que vamos a poner aquí, o sea, la conclusión de esto, que es que el trabajo es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Entonces vamos a definir una cantidad nueva que es la energía cinética de un objeto. La energía cinética en este libro de física y en muchos otros se escribe con la letra K mayúscula, porque en inglés la palabra cinética se escribe kinetic con K. Y la energía cinética es la energía asociada al movimiento de un objeto. O sea, asociada, diríamos, a la velocidad. Entonces, la energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Un objeto que está en reposo es un objeto para el cual la velocidad es igual a 0 y por lo tanto su energía cinética sería igual a 0. Sin embargo, un objeto que se mueve con cierta rapidez, ¿verdad? Gana velocidad, gana rapidez, entonces energía cinética. La energía cinética es un escalar, no tiene dirección. A pesar de que la velocidad puede ser que tenga dirección, la energía cinética no, es un escalar. Y se mide en joules. Ustedes pueden demostrar que cuando ustedes multiplican las unidades de masa por velocidad al cuadrado, o sea, multiplican kilogramo por metro al cuadrado entre segundo al cuadrado, es igual a joule. Entonces, lo que dice específicamente el teorema del trabajo y la energía cinética es que el trabajo realizado sobre un objeto está asociado al cambio que experimenta en la energía cinética.
Entonces, uno dice que el trabajo es igual a 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. O sea, el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Que en algunos casos diríamos el trabajo es igual a delta K. O sea, es igual a la diferencia en la energía cinética. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Suponga que una caja se mueve a velocidad constante, VI igual a 5 metros por segundo sobre una superficie horizontal. Luego, atraviesa una zona donde hay fricción cinética. Y al salir, su rapidez disminuye a 1 metro por segundo. Calcule el trabajo realizado por la fricción sobre la caja. Asuma que la masa es igual a 1 kilogramo, no más de 1 kilogramo. Entonces, en este ejemplo, tenemos una superficie perfectamente horizontal donde no hay fricción, pero hay una región donde sí la hay, aquí, digamos, ¿verdad? Entonces, en esta distancia, tenemos que hay una fuerza de fricción porque hay rugosidad. Entonces, esto mide una distancia de, y digamos que tiene un coeficiente μk y un coeficiente μs, que no conocemos. Hay una caja, ¿verdad?, que se venía deslizando. Entonces, esa caja venía con una velocidad inicial de 5 metros entre segundo. Entonces, luego la caja atraviesa esta región donde hay fricción, entonces va frenando, y cuando la caja sale, se encuentra con que su velocidad ahora se ha reducido a 1 metro por segundo. Mientras la caja se encontraba en la zona donde hay fricción, la fuerza de fricción se oponía al movimiento de la caja, ¿verdad? Entonces vean que en realidad el trabajo que hace la fricción tiene que ser negativo, porque la fuerza de fricción tiene que oponerse al movimiento, ¿verdad? El trabajo es negativo para la fricción. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el trabajo a partir de la definición de trabajo, tendríamos que decir que el trabajo es igual a la fuerza de fricción por la distancia por el coseno del ángulo. Pero en el planteamiento del problema yo no les doy a ustedes ni la distancia, ni tampoco les doy a ustedes el valor de la fricción. O más específicamente, lo que no les doy es el valor de los coeficientes de fricción. Entonces, uno puede calcular el trabajo cuando conoce de entrada las velocidades. Pues vamos a decir que el trabajo es igual a K final menos K inicial. El trabajo sería igual a 1/2 por la masa por V final al cuadrado menos 1/2 por la masa por V inicial al cuadrado. Es igual a 1/2 por 1 kilogramo por 5 metros entre segundo a la 2 menos, perdón, la velocidad final es 1 metro entre segundo, ¿verdad? 1 metro entre segundo. Menos 1/2 por la masa que es 1 kilogramo por la velocidad final que son 5 metros entre segundo a la 2. Y calculamos cuánto da eso. Medio por 1 al cuadrado menos 1/2 por 1 por 5 al cuadrado
es igual a menos 12 joules. Entonces, decimos que la fricción hace un trabajo de menos 12 joules. E incluso podríamos decir, ¿verdad?, que el trabajo es negativo porque la fricción se opone al movimiento. De hecho, el trabajo que hace la fricción siempre es negativo, porque una propiedad que tiene la fuerza de fricción, sobre todo cuando es cinética, es que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. El trabajo realizado por la fuerza de fricción siempre es negativo. Ya lo estoy, para que lo copie. Siempre es negativo porque se opone al movimiento. Bien, ¿dudas, preguntas? Todavía nos hizo falta terminar de ver la energía potencial, la energía mecánica, es muy importante. Vamos a dejarlo para la siguiente clase. Entonces, Profe, ¿sí? ¿puede volverse 2 páginas donde estaba el teorema del trabajo y la energía cinética, por favor? Que no me dio tiempo de copiar todo. Acá. Sí, ahí.